Muy buenas tardes. Hoy en la mañana tuvimos una presentación vía streaming, la cual voy a dejar por acá grabada en forma resumida para quienes quieran verlo. ¿Ya? Buenas tardes, mi nombre es entonces María Elisa Quinteros, yo soy académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, doctora en Salud Pública. Me he dedicado los últimos 5 años al estudio del ambiente y su efecto en salud. La presentación hoy es de contaminación del aire y su relación con COVID-19 o coronavirus, como le decimos la mayoría de las personas. ¿Por qué es importante este tema? Porque como vemos en esta imagen acá, que es de nuestra ciudad, en Talca, ya viene la época de invierno, hoy ha hecho bastante frío y vamos a empezar, ya sentimos el olor a leña, a combustión por leña, y es una situación que va a ir en aumento. La presentación la dividí en 4 partes. Primero hablar de coronavirus, forma resumida, después de la contaminación del aire y qué hace en la salud, después ver qué se sabe y qué no se sabe sobre la relación entre coronavirus y el aire y las medidas de prevención. Aquí vemos una imagen bastante bonita del coronavirus. Primero, ver esta imagen me resultó bastante ilustrativa para realzar primero un esquema del coronavirus, su material genético formado por ARN, cubierto por una especie de corona. Los síntomas que produce este coronavirus son fiebre, cefalea, que es dolor de cabeza, dolor muscular y la falta de aire, o como que la sensación que nos cuesta respirar. El periodo de incubación, que quiere decir desde que el virus ingresa al organismo hasta que se desarrollan los primeros síntomas, va entre 4 y 7 días, pero se han reportado incluso entre 2, 1 día, hasta los 14 días. Entonces es variable, depende mucho de la persona y por supuesto de su sistema inmune, estado nutricional, etc. El contagio principalmente es por gotitas, ¿ya? Aquí dice contacto con un animal infectado. Esto no hay mucha evidencia al respecto, pero de todas formas la gráfica me pareció interesante. Sí, por contacto directo, a través de gotitas. De ahí vamos a ver en detalle lo de las gotas. Bueno, un ARN de la familia de los nidoviridaes. El diagnóstico es por el test de reacción de cadena polimerasa, PCR, que lo hemos visto también en las noticias o el ministro dando los recuentos. El tratamiento, actualmente no existe un fármaco para el tratamiento, sin embargo hay varios ensayos, varios estudios que se están llevando a cabo para poder encontrar un tratamiento. Las medidas de prevención, nosotros ya sabemos que el lavado de manos es súper importante, mantener la distancia social, son claves para prevenir el contagio. El pronóstico es bastante positivo dependiendo de los grupos etarios, los grupos de edad que se vean afectados. Sin embargo, las personas mayores y aquellos que tienen alguna patología, alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, el pronóstico no es tan positivo, ¿ya? Y el principal órgano afectado, principalmente pulmón. Entonces, reconozcamos los síntomas, aprendamos a diferenciarlos y cuándo acudir al sistema de salud, cuándo ir a la urgencia, al SAPU, al hospital. Primero, el coronavirus es parecido a la gripe, entonces es como difícil diferenciarlo. Pero si tenemos fiebre alta, sobre 38, más bien 37,7, si tenemos tos, dificultad respiratoria, mejor ir al servicio de urgencia. Aquí está el teléfono del MinSal de Salud Responde, donde podemos encontrar orientación si tenemos dudas. Esta es una imagen de la Universidad de Johns Hopkins, que tiene una base de datos de los casos a nivel mundial. Al día de ayer había alrededor de 1,5 millones de personas en el mundo confirmadas o enfermas por coronavirus. Los circulitos representan el número de casos. Hay países que, como vemos acá, tienen menos casos que otros, ¿ya? Van alrededor de 87.000 personas fallecidas y recuperados afortunadamente alrededor de 320.000. Si miramos el gráfico de abajo, desde que empezó la epidemia en diciembre, vemos como esto ha ido aumentando, ya se ha disparado en las últimas semanas.
Ahora, si miramos América Latina, vemos por ejemplo que en Brasil hay alrededor de 14.000 y tantos confirmados y de ellos 706 muertos, ¿ya? Y si miramos en Chile, al día de ayer, hoy se entregó una nueva cifra, el día de ayer, que está esta imagen, 5.546 casos confirmados, 48 defunciones y 1.115 recuperados, ¿ya? Entonces es una situación, un problema importante de salud pública que está afectando a todo el mundo. Por eso se denomina una pandemia, que quiere decir que un aumento inesperado de los casos en extensiones geográficas grandes, ¿ya? Ahora, si miramos Chile, esta es una gráfica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Hay un error, es del día de ayer, día 8. Teníamos los confirmados, los casos nuevos y los fallecidos. Ahora, si miramos el total, solamente el número de casos por región, vemos que la mayor cantidad de casos es en la metropolitana, después lamentablemente sigue Araucanía, Ñuble y la región del Maule. Estamos acá con 119 casos. Sin embargo, los casos no son muy buenos para informarnos, sino que tenemos que ver lo que se llama tasa, que es el número de casos por persona, por habitante. Y vemos que si vemos solo las regiones, la región que está más complicada al día de ayer era Magallanes, con 149 casos confirmados por cada 100.000 habitantes. Luego Ñuble con 104, Araucanía con 66. Y si buscamos acá donde estamos, tenemos 10 casos, 11 casos aproximados por cada 100.000 habitantes. Ahora, si miramos nuestra región, la región del Maule, tenemos 119 casos al día de ayer, una tasa de 10 por cada 100.000 habitantes y casos nuevos 11, fallecidos 2. Si miramos un poco cuántos pacientes en UCI tenemos en la región del Maule, se han reportado 8 en UCI. Ahora esta gráfica es bastante interesante de mirar, porque muestra la distribución en el tiempo de los casos, desde el 3 de marzo, 7 de marzo, 11 de marzo y así hasta el 8 de abril. Entonces en azul vemos la gráfica del Maule, vemos que si bien fuimos los primeros en tener casos en el país, casos importados, que venía gente que visitó otros países y volvió acá, vemos que la tendencia comparada con Ñuble, Biobío, Araucanía y los lagos llega hasta un punto y después en Maule como que se ha mantenido estable, pero luego nuevamente tiende a aumentar. La otra región ha sido mucho más, se nota mucho más este aumento de los casos. ¿Qué pasa entonces en el Maule? Al día de ayer teníamos 119 confirmados. Tenemos comunas que afortunadamente no tienen casos, como Teno, Gualañé, Bichuquén, Pencahue, Pelarco, San Clemente, Retiro, Empedrado y Chanco. Pero eso no significa que nos podemos relajar, ¿cierto? Sino que tenemos que estar atentos para que ojalá estas comunas permanezcan sin casos, ¿ya? En Talca se concentra la mayor cantidad de casos, que también obedece a la mayor concentración de población en esta ciudad, esta comuna. Si miramos la distribución de los casos por edad, vemos que la mayor cantidad de los casos se concentra aquí, ¿cierto? Más o menos entre los 30 o 25 a 29 hasta los 50 a 54 años aproximadamente. Si miramos a quién afecta más, el 54% de todos los casos son hombres y 46 mujeres. Sin embargo, esto puede no ser tan significativo porque igual tenemos pocos casos, ¿ya? Entonces esto puede ir variando en el tiempo. Entonces tenemos una situación, una emergencia en salud pública que es importante. Entonces se han hecho bastantes proyecciones, hemos visto en los medios estas curvas que nos hacen un llamado a nos invitan a tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Y acá tenemos una proyección hecha por el profesor Canal y otra por el profesor Cavada de la Universidad de Chile, la Escuela de Salud Pública, donde lo que hay que mirar aquí no son los casos, lo que tenemos que mirar es el tiempo. ¿Cuánto se estima que va a alcanzarse el pic, la mayor cantidad de casos, y cuándo vamos a empezar a disminuir? ¿Ya? Acá ellos estiman que entre el 20 al 25 de abril tendríamos la mayor cantidad de casos, ¿ya? Y que aproximadamente terminaríamos en junio. Entonces, como les decía, tenemos un problema importante de salud pública, eso lo sabemos, lo percibimos, lo vemos, ¿ya? Sin embargo, la percepción del riesgo es diferente, ¿ya?
no todos estamos tan conscientes de los efectos que esto puede tener en la salud de la población y en los grupos más de riesgo, que son las personas mayores y los que tienen alguna enfermedad. ¿Ya? Aquí vemos estos virus, coronavirus, que son partículas, o sea, son virus, microorganismos muy pequeñitos que no los podemos ver con nuestra vista simple, sino que necesitamos un microscopio o otras técnicas para poder mirar. Lo mismo ocurre con el aire, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver un poco qué hace la contaminación atmosférica en la salud humana. Bueno, primero recordar que la contaminación del aire es un asesino, como dice acá, silencioso. Alrededor de 7 millones de muertes se deben a contaminación del aire en el mundo. Principalmente también aumentan el riesgo de los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad del corazón, el cáncer de pulmón, ¿ya? Y por regiones de la América se ha visto que más de 2 millones de personas mueren en Asia Sudoriental, 2 millones en el Pacífico, 300.000 en nuestra región. Dicho eso, pensemos cuáles son las fuentes de contaminación. Tenemos el transporte, ¿cierto? O sea, los buses, los camiones, los autos, las motos, la industria, otros que puede ser traslado de materiales, por ejemplo un camión, y la residencial. Acá en el centro sur de Chile cobra gran importancia la residencial, ¿cierto? Porque todos sabemos y lo percibimos cómo aumenta el olor a leña durante el invierno, como una medida de combustión, de calefacción de nuestra residencia. Entonces, la contaminación, cada una de estas fuentes libera al aire gas inorgánico, hidrocarburos, radicales libres, compuesto orgánico oxigenado y otros más. Y uno que se ha estudiado bastante es el material particulado. Aquí tenemos una comparación de cómo, para entender un poquito qué es esta cosa del material particulado. Por ejemplo, aquí pensemos en un granito de arena. Ese granito es tan pequeño, mide alrededor de 90 micrómetros, ¿ya? Un cabello humano, un pelo, mide alrededor de 50 a 70 de diámetro, micrómetros. Entonces, ¿qué es el PM10 y el PM2,5? Es una forma de clasificar las partículas que están en el aire dependiendo de su tamaño. Por ejemplo, el PM10 significa que estas partículas, sus tamaños son menores a 10 micrómetros. Y tenemos el material particulado 2,5, que las partículas son menores a 2,5. Entonces, ¿cuál es lo importante de esto del material particulado? Es que, por ejemplo, el grande, el PM10, se respira y mucho de este material se deposita y se elimina, ¿ya? Y llega solamente a las vías respiratorias altas. Pero el material particulado 2,5 tiene la particularidad que entra y es como una carretera aquí. Entra súper rápido porque no tiene nadie que lo detenga y llega a los pulmones, y de los pulmones algunos puede depositarse y otros pueden pasar directo a la sangre. Y si hablamos de material particulado más pequeñito, sería ultrafino, esos pasan mucho más rápido, llegan mucho más rápido y se translocan, que es el pasar del pulmón al torrente sanguíneo, y se distribuyen en todo el cuerpo. Entonces, si vemos que tenemos esto que está en el aire, que no lo podemos ver, algún efecto tiene en la salud, ¿ya? Los efectos en la salud que están comprobados, evidenciados por la ciencia, los clasificamos en dos tipos. Los que son agudos, ¿ya? Que quiere decir que si aumenta la concentración de contaminante hoy, voy a tener algunos efectos inmediatos, si son concentraciones muy altas. Por ejemplo, alteración de la función pulmonar. Por lo tanto, va a aumentar el uso de medicamentos, vamos a limitar la actividad. Por ejemplo, si tenemos mucha contaminación no vamos a poder hacer ejercicio. Aumenta las consultas al médico, el servicio de urgencia empieza a aumentar la cantidad de personas que van, la admisión a los hospitales, y hay personas que fallecen de manera prematura debido a la contaminación del aire. Otro efecto importante atribuido también en la salud son los que producen la exposición crónica a largo plazo. ¿Qué se refiere a eso? Que estamos respirando por mucho tiempo concentraciones que son dañinas para nuestro cuerpo. Si miramos acá esta infografía y vemos todos los efectos que tiene la contaminación del aire en celestito en el cuerpo, vemos que a nivel de nuestro cerebro, de la cabeza, aumenta
el riesgo de desarrollar demencia, enfermedades neurodegenerativas, problemas de salud mental, autismo. A nivel del sistema respiratorio está comprobado que produce enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfermedades respiratorias, neumonía y cáncer de pulmón. También a nivel del corazón tiene su efecto. Aumenta el riesgo de infarto del miocardio, arritmia, fallo congestivo cardíaco, enfermedades cardiovasculares. Entonces, aparte del corazón, aparte del aparato respiratorio, tenemos el corazón, el cerebro. También tiene efecto en nuestros aparatos reproductores y sobre el feto, sobre la guaguita, llevando a algunos niños a nacer antes de tiempo, ¿ya? Con un peso reducido para nacer, que tiene mucha implicancia en la salud de ese nuevo ser. En la preeclampsia, que es un estado donde la embarazada aumenta la presión sanguínea y reduce la calidad de los espermios. Y a nivel general también se ha asociado con diabetes. Mientras estemos expuestos por mayor tiempo a contaminantes, mayor es la probabilidad de que desarrollemos diabetes e inflamación sistémica crónica, y por lo tanto también aumenta la mortalidad. Esos son los efectos a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa en el centro y sur de Chile? Bueno, nosotros somos distintos, cada país es distinto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos visto en las noticias? Que en todos estos países del hemisferio norte ha disminuido la contaminación, ¿cierto? Porque disminuyen los autos, porque están todos en sus casas en cuarentena, las fábricas bajan su producción también, entonces se ve un beneficio en términos ambientales. Pero ¿qué pasaría entonces si nosotros estamos todo el día en nuestra casa y empieza ya el tiempo a cambiar y empezamos a vivir ya el invierno y a temperaturas mucho más heladas? Por supuesto, va a aumentar la contaminación si tenemos estufa a leña como nuestra primera opción. En el 2008 apareció un ranking de las ciudades chilenas, de mundiales, y veíamos que las chilenas encabezaban este ranking. Por ejemplo, las más contaminadas de Sudamérica teníamos a Padre Las Casas, en Temuco, Osorno, Coyhaique, Valdivia, Temuco, Santiago, Perú, Lima, Linares, que a mí me sorprendió, Rancagua y Puerto Montt. Entonces tenemos un problema importante de contaminación y ya hemos visto los riesgos que tiene para la salud de las personas. Entonces, ¿cómo sabemos las concentraciones que hay en nuestra ciudad? Por ejemplo, en nuestra región existen 3 ciudades que tienen estaciones de monitoreo, que son Curicó, Linares y Talca, ¿ya? También está Teno, pero estas estaciones de monitoreo son asociadas a industrias, no son de las que uno ve en las ciudades, que tienen ciertas características y representatividad poblacional. Entonces aquí vemos una serie de contaminantes, y si volvemos a las partículas, que es lo que estamos viendo en esta presentación, si vamos a mirar una por cada una de las ciudades. Por ejemplo, aquí tenemos la estación de Curicó, y acá por un lado tenemos las concentraciones, que va del 0 a 150, que se mide en microgramos por metro cúbico, y acá el tiempo. Como ahora estamos en abril de 2020, yo tomé desde el 1 de enero del 2019 hasta ayer para ver un poco de cómo están las concentraciones el año pasado, cómo estuvieron y cómo vamos ahora. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que en verano, enero, febrero, marzo, las concentraciones están más bajas. Llega el invierno y empieza a subir hasta casi cuando termina después del 18, ¿ya? Y después sigue en baja, que está asociado a la temperatura. Estas líneas verdes representan la máxima concentración de material particulado 2,5 que es segura para nosotros en exposición crónica, en un año, por ejemplo. Entonces, hasta ahí debiésemos respirar para no vernos afectados en la exposición crónica. Y la línea punteada es la exposición diaria. Entonces, ¿qué vemos? Que es mucho tiempo durante el año estamos expuestos sobre las concentraciones diarias que son seguras para nosotros, y que la exposición crónica es bastante alta. Este mismo patrón se repite, por ejemplo, en Talca, en la estación de la Florida, donde vemos concentraciones en invierno muy altas, ¿ya? Y así para Linares, que estas concentraciones también aumentan. Entonces pensemos que ahora estamos acá y vamos a partir el invierno. Entonces nos vamos a exponer a estas concentraciones. Entonces, si hemos visto por un lado que la contaminación tiene efectos sobre la salud de las personas y provoca un estado de inflamación
que puede desencadenar estas enfermedades que hemos visto, pensemos qué va a pasar si ahora estamos enfrentados a esta pandemia, donde tenemos aumento de las personas enfermas por un cuadro respiratorio y a eso le sumamos la contaminación. Entonces ahora vamos a ver la relación entre estas dos cosas. Lo primero que hay que decir es que el coronavirus o COVID-19, la forma de contraer la enfermedad es por gotas, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos acá? Que si una persona estornuda o tose, las gotas, si tienen un tamaño mayor a 5 micrómetros, se depositan, ¿ya? Quiere decir que van volando hasta 1 metro, hasta 2 metros y se caen porque pesan mucho, no pueden seguir flotando en el aire. Pero ¿qué pasa con las partículas que son pequeñitas, menores a 5 micrómetros? Ese modo de transmisión es por aerosoles. Entonces los aerosoles viajan y se quedan en el aire. Lo que se sabe hasta ahora, por eso las medidas de recomendación han sido distancia social, 2 metros, 1 metro y medio, 2 metros a las personas, es que el coronavirus tiene una transmisión respiratoria. O sea, adentro de las gotas de saliva va el virus y como son pesadas, se depositan, se caen y se quedan en la superficie o en la otra persona. O cuando uno estornuda le da la mano, se contagia. No hay evidencia hasta este momento que diga que la transmisión es por aerosol. Hay solo un artículo publicado en condiciones experimentales que ve aerosoles que pudiesen darse tal vez en contextos intrahospitalarios, o sea, en el hospital. Entonces, esta gráfica nos muestra, miremos por ejemplo este de acá, pensemos que estos son 10 micrómetros del tamaño de un material particulado 10. Este rojito que vemos acá es un glóbulo rojo que viaja en nuestra sangre que se estima con un tamaño de 7 micrómetros. Después viene el PM2,5, el material particulado 2,5 que tiene 2,5 micrómetros. Una bacteria que puede tener 0,5 a modo de ejemplo, un bacilo. Y el coronavirus que es una partícula fina 0,1. ¿Ya? Entonces, lo que se sabe hasta ahora es que el coronavirus no viaja en el aire, ¿ya? Como aerosol, sino que va adentro de una gota. Asumamos como que esto es una gota, entonces va a ir adentro y se va a caer, ¿ya? Entonces, si tenemos claro que la exposición crónica a contaminación, pues nosotros vivimos puestos todos los inviernos, ¿cierto? Todos los que vivimos en el centro y sur respiramos aire acondicionado, aunque no tengamos estufa leña, lo respiramos igual porque entra por las ventanas o cuando salimos a la calle. Tenemos un sistema que está mucho más susceptible a esta contaminación, ¿ya? Pensemos ahora en la gente que tiene hipertensión o diabetes, por ejemplo. Si aumenta la concentración, también se agudiza el problema y la persona enferma. Entonces, hasta el 1 de abril nosotros publicamos en nuestras redes que no había existencia, o sea, no existía evidencia que relacionara la contaminación con el coronavirus, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros mostramos en ese post fueron los estudios que hay, algunas investigaciones. Este es el estudio que les comentaba, que habla de condiciones experimentales y comparadas, ¿ya? Algunas noticias, investigadores de la Universidad de British Columbia también hicieron alguna entrevista porque en Canadá tienen problemas similares a nosotros en cuanto a la contaminación por quema de leña como calefacción, ¿ya? Entonces siempre estamos, que difiere del resto de los otros países que mayormente es contaminación por tráfico. Entonces en ese momento no había mucha información. El día domingo aparece en el New York Times una nueva investigación que empieza ya, la primera evidencia que empieza a relacionar coronavirus y mortalidad de funciones. Fue un estudio realizado por la Universidad de Harvard, que ellos lo que hacen es tomar el número, los casos de defunciones que vimos en los primeros mapas, eso de Johns Hopkins que les dije, que tenía unos circulitos rojos, y empiezan a ver la relación entre las personas que murieron y la contaminación de cada uno de los distintos condados de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces ellos también tienen en cuenta otros posibles
los efectos que puede tener la edad también, el índice de masa corporal, la obesidad. Ellos incluyen algunas variables de socioeconómicas también y de algunos de comportamiento para ver cuál es el efecto que realmente podría tener, que tiene la contaminación en el COVID, en la muerte por COVID. Entonces aquí vieron cada uno de estos condados, vieron las concentraciones, porque hay estaciones de monitoreo en cada uno, y lo cruzaron con esta base de datos de la Universidad Johns Hopkins y obtuvieron una figura aquí que es bastante ilustrativa porque nos habla, ellos hicieron muchas otras pruebas, otros análisis para ver si los resultados eran los mismos o no. ¿Ya? Aquí son estos de aquí, esto como palito con cabeza y pie, son distintas pruebas y este es el resultado final de ellos. Entonces ellos concluyen que por cada aumento en 1 microgramo por metro cúbico del material particulado 2,5 aumentaba un 15% la mortalidad por COVID. Este es el primer estudio que habla sobre esta asociación y es una evidencia que nos sirve ya para estar alerta y tomar decisiones. Creemos que en los próximos días, próximas semanas, se van a ir publicando mayor cantidad de estudios que va a ser un mayor cuerpo de conocimiento, podríamos decir, para poder proteger a nuestras poblaciones. Entonces, ya hemos visto que el material particulado, ¿cierto?, produce inflamación, produce una serie de modificaciones en el cuerpo humano y eso predispone para ciertas enfermedades. Entonces, a eso sumamos que el contagiarnos con el coronavirus va a aumentar el problema de salud que podemos enfrentar. Si yo soy diabética y estoy expuesta constantemente a material particulado, mi sistema inmune está funcionando distinto que una persona sana. Entonces puedo estar mucho más grave que otra persona. Entonces, como medida de prevención, por supuesto, la más importante para evitar ese contagio es lavado de manos, distancia social, higiene respiratoria, esto de ponernos el antebrazo antes de toser, no estornudar en la mano y evitar el contacto social hasta que superemos esta etapa. Antes de entrar de lleno en las recomendaciones, me gustaría que miráramos un poco los tipos de calefactores que existen en el mercado en Chile. El que no produce emisiones son los calefactores eléctricos, ¿cierto? Que tienen la desventaja que en nuestro país la electricidad es súper cara. Entonces es súper también complejo exigirlos y es tan caro, ¿cierto? Después, la que sigue son los calefactores de gas natural o gas licuado, que es la estufa a gas, que por ejemplo produce toda esta contaminación. Si ahora empezamos a comparar las otras estufas con la estufa a gas, vemos que la estufa parafina libera al medio ambiente 2 veces lo que libera la a gas. El calefactor a pellet 60 veces lo que libera la estufa a gas. Un calefactor, una estufa a leña, con normativa chilena, 170 veces lo que produce la estufa a gas. Un calefactor antiguo, una salamandra, por ejemplo, si la leña es seca, produce 500 veces lo que produce el gas. Y si la leña es húmeda, 1000 veces. Y una chimenea ya a fuego abierto, una salamandra, produce hasta 1500 veces más material particulado que una estufa a gas. Si uno lo ve así nomás, ¿cierto? En sencillo, digamos, calefactor eléctrico, ¿cierto? Calefaccionamos nuestra casa eléctrica. Pero ahora si miramos un poco los costos, vemos que el más caro es la electricidad, ¿cierto? Un presupuesto familiar, si estamos 8 horas en nuestra casa y encendemos la calefacción, porque hace frío, porque es obvio que tenemos que hacerlo, podemos gastar hasta 150.000 pesos, ya que es bastante alto. Pensemos en el sueldo mínimo y cuánto de este presupuesto puede ir para calefacción. 71.000 pesos en el gas licuado, 47 en la parafina, 42.000 pesos en el aire acondicionado inverter, 38.000 y tanto para una estufa no certificada, el pellet, ¿ya? Y la estufa certificada, 28.600. Entonces, antes de hacer cualquier recomendación, tenemos que estar conscientes de estas dos cosas, estas dos variables, el precio y las emisiones que produce el calefactor.
Respecto a la política pública, quiero ser muy honesta, para mí la mejor medida de prevención es a través de la política pública. La política pública en ambiente, actualmente en nuestras ciudades, en Talca y en Curicó, funciona a través de los planes de descontaminación atmosférica, que básicamente incluyen un componente educativo, que es individual, pero a nivel estructural nos asegura un subsidio bajo ciertas condiciones, vulnerabilidad, etcétera, para mejorar nuestras viviendas, porque pasa que estamos calentando nuestra casa y todo lo que calentamos se va por las paredes, por las ventanas, por los agujeros que hayan en nuestra casa, y al final estamos calentando el mundo. Entonces, lamentablemente, por ejemplo, en Talca, desde el año 2000 hacia atrás, la normativa de construcción de casas no regulaba las condiciones de aislación. Ahora ha mejorado, por supuesto, pero tenemos muchas casas que no tienen una buena aislación, ¿ya? Entonces, ¿eso qué hace? Que necesitamos mucho poder adentro, necesitamos calentar mucho nuestra casa para estar en condiciones adecuadas. Por lo tanto, aumentamos el consumo de leña. Otra de las políticas es el recambio de calefactores, que tiene también ciertas condiciones dependiendo de la vulnerabilidad de cada grupo familiar. Algunos pueden optar gratuitamente, otros tienen que hacer un copago, pagar como un bono de FONASA, pagar un copago para poder acceder a este plan. Lamentablemente, el futuro de este plan de descontaminación en cuanto al recambio de calefactores y de aislación, mejoramiento de la aislación, es bastante incierto por lo que estamos viviendo, ¿ya? También existe como política, un sitio del ministerio donde uno puede ver el pronóstico de la calidad del aire para la ciudad en que vive y ver algunas medidas y recomendaciones. Eso también es parte del PDA, se llama gestión de episodios críticos, donde se hacen recomendaciones, supone que va a terreno la gente de la superintendencia, de la Seremi, perdón, y fiscaliza la emisión de humo visible. Bueno, dado que estamos en esta situación y lo que yo podría aconsejar es un instrumento de política pública que pueda mejorar las condiciones, pero eso es bastante incierto en este panorama, ya hemos visto que la contaminación del aire puede empeorar los casos de COVID, ¿ya? Algunas recomendaciones que podría dejar es, primero, permanezca en su casa si es que usted puede, ¿ya? Lamentablemente no tenemos problemas, no están declaradas todas las ciudades en cuarentena, entonces hay mucha gente que necesita trabajar y no tiene la protección de seguridad social que sería aconsejable en estos casos de emergencia, ¿ya? Si es que usted puede, no utilice estufa de leña. Si tiene una estufa eléctrica, una parafina, cámbiese alguno de los otros calefactores mientras dura la emergencia y después seguimos con el plan de descontaminación postulando estos subsidios de mejora, ¿ya? Prefiera otros menos contaminantes si usted puede. No queme hojas ni basura en su patio, en la calle, porque se aumenta la contaminación. Haga mantención a su calefactor antes de usarlo, eso siempre. Utilice algunas medidas de aislación, por ejemplo, las cortinas, ojalá que sean cortinas gruesas para que lo calentito de su casa no se le vaya tan rápido para afuera. Las ventanas se puede mejorar también. El tiempo, los espacios en las puertas, sellarlo, en las ventanas. También preocuparse de ventilar su casa en la mañana, por ejemplo, para permitir el recambio de aire, principalmente para eliminar virus, bacterias que estén en su hogar. Y si su leña es su única opción, porque de verdad no puede acceder a otra, que es una realidad en nuestro país, no podemos pedirle a 2 adultos mayores que no enciendan la leña si es la única opción que tienen para estar un poco más confortable en su hogar. Use leña seca, certificada ojalá, con menos de 25% de humedad. Use leña picada, no ponga el tronco entero en la estufa porque eso produce mayor cantidad de emisiones. Solo inicie el fuego solo con papel y astilla, no ponga cera, no ponga parafina, solamente papel y astilla y el fuego. Mantenga el tiraje abierto 10 minutos después que empezó a preparar el fuego y tiempo en tiempo vaya a la calle y mire si tiene humo visible de su estufa y si es así abra el tiraje porque eso humo visible es combustión incompleta que también va
va contaminando, ¿ya? Si la leña es su única opción, también sea consciente con los tiempos, con la temperatura interior de su casa. En muchas casas a veces las personas andan en short, en polera y tienen la temperatura demasiado alta. Evitemos esas malas prácticas porque va en favor de todos nuestros vecinos. Este no es un problema que podamos solucionar de manera individual, tenemos que enfrentarlo como comunidad, ¿ya? Porque por mucho que yo limpie el aire de mi casa, todo el aire que está afuera vuelve a entrar. Entonces tenemos que cuidarnos entre todos los vecinos, vecinas, para prevenir que esta pandemia se nos complejice mucho más ahora que viene el invierno, ¿ya? Entonces, finalmente recordar el lavado de manos, ¿ya? La distancia social, evitar saludar con la mano o dar besos. Ahora apareció esto de usar mascarilla. Si va a andar en transporte público, usted sabe que no puede evitar la distancia menor a 1 metro, use mascarilla por 2 razones. La primera es que hay muchas personas que no tienen ningún síntoma, no se siente mal, nada, pero sin embargo tienen el virus. Entonces no sabemos si podemos enfermar a otras personas por estar muy cerca. Entonces ahí podemos usar la mascarilla, ¿ya? La transmisión hasta este momento, como es una enfermedad nueva, se va estudiando. No hay evidencia que diga que la transmisión es por aerosol, entonces que viaja en el aire el virus. Eso no se ha visto que sea así hasta este momento. La Organización Mundial de la Salud ni los estudios disponibles dan cuenta de que la transmisión sea por aire, sino que son por gotitas grandes que llegan hasta 1 metro, 1,5 metros y se caen, ¿ya? Eso. Muchas gracias por su atención y si este material les sirve para compartir, bienvenido sea. Eso, hasta luego.